La Argentina cuenta con 237 pasos pluviales, marítimos, terrestres. Sí. Es decir, de alguna u otra manera tuvo que ingresar por algún paso habilitado. Sí. Por supuesto que la frontera es porosa y tal vez esa frontera norte, con la que nosotros tenemos colindancias con Bolivia y ahí pasamos a Perú, de alguna u otra manera, esto lo digo con todo respeto, la frontera es un tema a tratar. Es un tema a tratar porque el narcotráfico, ahora no sabemos si este sospechado, este imputado, de alguna u otra manera está saliendo por algún paso no habilitado. Claro. De estos 237 que marqué. Por más que hoy avisemos a las autoridades migratorias, además tenemos que preguntarnos dentro de la ley 25871, que es la ley nacional de migraciones, por dónde ingresó y si tenemos registrados los ingresos de todas esas personas que ingresaron en un determinado periodo. Eso es una de las patas que la justicia también va a tener que investigar. Cristian, cuando hablamos de la investigación, buenas tardes y gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenas tardes, Usted gracias. trabajó en casos complejos también. ¿Le tocó algún caso similar o por lo que está viendo de este avance de investigación, como marcaba Jenny, hemos tenido un cambio de fiscal? ¿Se puede llegar a los verdaderos responsables? ¿Qué tal? Sí, gracias por la invitación. Sí, buenas tardes. A ver, casos similares, por ahí, a ver, sí, o sea, similares o un poco más grave incluso también, ¿no es cierto? Después que los podamos vincular con el narcotráfico, esa es otra discusión y tiene que ver por ahí con esas líneas de investigación, ¿no es cierto? Comprendo. Pero después sí, desde la criminalidad, a ver, casos de esta naturaleza sí. ¿Se puede llegar a encontrar a los Y después, responsables? sí, claramente sí. Lo poco que conozco, obviamente, no puedo ser mi objetivo porque no estuve en el lugar, ¿no es cierto? Sí. Pero claramente parece que es una escena bastante grotesca y eso seguramente debe existir un montón de elementos que van a poder vincularnos con los autores o por lo menos con los que estuvieron ahí en el lugar. Ya hablamos en detalle del peritaje. María, para volver a intentar comprender o tratar de establecer una línea de conexión entre lo que está pasando en Perú y esta conexión narco con la República Argentina. Ustedes, vos comenzabas tu exposición informativa contándonos, miren, sí existe en Perú lamentablemente esta versión de que llevan ciudadanos de Perú a la Argentina para trabajar, los engañan y se dedican al narcotráfico. ¿Hay una lucha importante de la justicia del Perú para tratar de aplacar esto? Exactamente, sí, Jan, sobre todo porque, como te digo, es un delito que en los últimos 2 años ha incrementado la cantidad de víctimas, sobre todo jovencitas, tanto de nacionalidad extranjera, como te señalaba, venezolanas como peruanas, que son captadas en un primer momento para la trata de personas, para la prostitución y en algunos casos para la microcomercialización de drogas. Una vez que estas jovencitas quieren abandonar todo este circuito criminal es donde se ejerce este tipo de venganza y de crímenes. Pero también tenemos información de jóvenes que están saliendo hacia afuera, hacia Argentina, Chile también se nos ha dado la información bajo esta misma modalidad. Y acá hay un punto importante. Les quisiera solicitar, por favor, si podrían poner nuevamente en pantalla el documento de identidad de Miguel Ángel Villanueva Silva, porque hay un punto importante en la información que tiene sobre su identidad y el lugar de su nacimiento. A ver, si se puede poner. Sí, ahí lo tenemos en pantalla. Mira, María. En parte del nacimiento se señala Departamento de la Libertad, Trujillo. Sí. Trujillo, La Esperanza. Sí. Según el relato que hemos escuchado de este sanguinario crimen, La Libertad en el distrito de La Esperanza es cuna de la organización criminal Los Pulpos, una organización criminal muy conocida en nuestro país, perseguida por la policía y por la justicia y que incluso ha traspasado fronteras en este momento y cuyo cabecilla, que está prófugo en este momento, John Arce Cruz, es señalado como el líder de esta organización. Y vinculado a Los Pulpos es que se han denunciado en el Perú casos de crímenes con alevosía, con venganza y de esta naturaleza. Entonces me llama la atención sobre todo el origen de esta persona, de Miguel Ángel Villanueva Silva, en un distrito conocido por las autoridades peruanas como cuna de esta organización criminal en el Perú. Vos fijate la relación que tenía, porque él es el nexo puntualmente con quien sería el famoso pequeño J, pero al mismo tiempo nos llamaba la atención que 4 personas detenidas no tengan ningún antecedente, ¿sí? Porque hasta el momento ninguno tenía un antecedente, pero vos me estás hablando de un lugar, al menos donde pertenecía, que ya tiene vínculos
con el narcotráfico y una situación sanguinaria. Al mismo tiempo estamos hablando de un hombre que tiene vínculos con alguien que termina o participa o da la orden y el autor intelectual, al menos hasta el momento, de lo que sería este triple crimen también sanguinario. Entonces, llama la atención. Sí, a mí lo que me llama la atención, si me permiten, es justamente que Migraciones está para controlar la documentación. Pudo haber ingresado con documentación apócrifa. Claro, porque Jenny le dio 3 identidades. Claro, sin antecedentes penales, porque si tiene antecedentes penales, claro, está la fragancia, que en frontera, los puestos fronterizos, sea de 6 a cualquiera, es una frontera, es un puesto fronterizo. Entonces, de alguna otra manera, es decir, ahí se lo frena y se lo manda al país de origen, porque realmente tiene antecedentes penales. Sin perjuicio, si tiene un pedido de captura, por supuesto que se lo va a poner a disposición de la policía migratoria, ¿no? Entonces, de alguna otra manera, estamos hablando, y lo dijimos al principio, la policía de la provincia de Buenos Aires siempre se caracterizó por tener excelentes investigadores, siempre, hasta la fecha, siempre. Y esto se va a esclarecer, y coincido con lo que dice el licenciado. Pero sin perjuicio de esto, lo que viene fallando, y yo se lo decía ayer a Jenny acá en esta mesa, es la prevención, ¿no? La prevención en cuanto a poder frenar este tipo de cuestiones o otro tipo de delitos. Otro tipo de delitos que hoy terminan en esto, que todos nos rasgamos las vestiduras, pero que esto viene existiendo desde hace mucho tiempo. Entonces, de alguna otra manera, lo que tenemos que hacer es trabajar en concierto en esta inteligencia criminal donde se incluya a la Dirección Nacional de Migraciones. Conozco la policía y conozco porque fui también director en la Dirección Nacional de Migraciones, fui director de Planeamiento y Control. Es decir, conozco no los 237 pasos fronterizos, pero conozco muchos de ellos. Entonces, al tener esta experiencia, y ya María, te quiero hacer una consulta particular de algo que me quedé pensando. Al trabajar en migraciones, Héctor, y como marca Jenny, quizás tenía 1, 2 y hasta 3 identidades, ¿hay manera de descubrir que una de esas es falsa para evitar que este tipo de delincuentes ingresen al país? No, realmente no puedo hacer una presunción si pasó con documento apócrifo o no, pero los inspectores migratorios nosotros los preparamos para que justamente hay una disposición... Es decir, perdón que te interrumpa, lo más probable es que entró por un paso no identificado. No habilitado, claro. Son los 237 pasos habilitados, el resto es muy poroso. Hay una disposición de la Dirección Nacional de Migraciones que es el falso turista, el perfilamiento. Ese perfilamiento tiene que ver con un montón de actitudes que a veces el papel puede ser de muy buena calidad, digo el papel, el documento, ese documento apócrifo, pero que también el inspector migratorio a través del lenguaje no corporal se tiene que dar cuenta porque para eso se los prepara. María, vos recién decías que en Perú, por eso te quiero preguntar si se puede comparar con la Argentina, cuando capturan a jovencitas o jóvenes, los ingresan lamentablemente a la tarea del narcomenudeo, del narcotráfico, y vos dijiste un detalle, cuando ellos quieren salir, es decir, dejar esa tarea, ¿los matan a modo de venganza directamente? Exactamente, se han reportado crímenes con hipótesis de esa naturaleza, porque principalmente estas organizaciones criminales lo que no quieren es que esta información delictiva de las zonas, los representantes de las organizaciones, los integrantes de las organizaciones, pues quede expuesta. Y esto es lo que generalmente se cree en el marco criminal al momento de que las personas quieren salir o abandonar este tipo de actividad ilícita, de que en algún momento se pueden convertir en colaboradores eficaces de la policía, en testigos protegidos y dar con la identificación de estas organizaciones. Eso nos ha pasado incluso al momento de reportar crímenes, jovencitas que han sido encontradas sin vida en algunos espacios en Lima, con algunas inscripciones al señalar, acá se le llama al dar algún tipo de información por ser soplón, es lo que señalmente indican en este momento las organizaciones criminales. De esta manera es que para dar un mensaje del que quiere salir, ese va a ser el fin que podrían tener en un primer momento, ¿no? Bueno, acá lo que contábamos ayer, que contaba muy bien Jenny, repasémoslo otra vez, es que en esa... porque te contamos, María, seguro vos ya estás en tema, pero además de esto, de triple crimen y estas aberraciones, se transmitió en vivo en una red social para por lo menos 45 personas, y Jenny, acá lo que marca María es lo que sucede cuando una persona se quiere escapar. Acá estamos hablando de otro móvil que sería que este narco dijo, esto les pasa por robarme o al que me roba. Al que me roba, bueno, después Alonso agregó al que me roba droga. A ver, lo que hay que tener en cuenta acá, y es muy importante, ayer me acaban de informar que recién ahora ya está la captura internacional vigente.
Es decir, la de Osorio. Sí. Bueno, recién ahora, obviamente se mandan los datos, tiene todo un proceso, lo sabrá muy bien. Bueno, recién ahora está vigente y a partir de ahora lo van a empezar a buscar. Es esa persona que vemos en pantalla. Que estamos viendo, Martín Agustín Osorio, recordemos, perdón que te cambié de tema, ¿no? Perfecto, 28 años, 11 de septiembre de 1997, con domicilio en el barrio 2124, no es el único lugar donde actúa. ¿Qué me dicen de Osorio? A criterio de lo que tienen los investigadores, que es el mano derecha de Pequeño J. Es decir, fíjense, importantísima esta persona me lo acaban de informar, es la mano derecha, porque recién pregunté, está bien, ¿por qué lo están buscando? Porque es la mano derecha, si lo encuentran a él, pueden encontrar a Pequeño J también, determinar realmente de quién se trata, porque repito, saben quién es, saben que tiene un pasado sanguinario, saben que pueden ser, si es Valverde, que tiene un primo, cómo actúan, dónde. Lo que recién hablamos con la compañera, con nuestra colega, perdón, con María, de cómo se traen a los chicos, en este caso a Argentina, los engañan, les sacan los documentos y lo obligan a trabajar en lo que tiene que ver justamente con el narcotráfico. Ahora, si esa persona no es Valverde, bueno, encontrando quizás a Osorio, pueden llegar a Pequeño J o Julio Montana o como quiera que se llame. A las 3 de la tarde, 37 minutos, información urgente en La Nación Más. Ya está dictada la captura nacional e internacional de este hombre que ustedes ven en imagen, Matías Agustín Osorio. Según Jenny Di Serio acaba de confirmar, es la mano derecha de Julito o Pequeño J, este referente narco que sería el autor intelectual y no sabemos si material del triple crimen de estas jovencitas. Ahí yo quiero corregir una cosa que dice único acusado de participar. En realidad es el único acusado hasta ahora, digamos, identificado y buscado, porque todavía no está detenido, por justamente la participación en este triple crimen tan aberrante. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que cuando se hace el pedido, cuando se hace la acusación, se habla que esas 6 personas... A ver, ¿qué te dicen? Después se va a determinar bien los roles, si en realidad otro llegó más tarde y estaba limpiando. Sí. Ahora es detenerlos, una vez que los detienen, ahí sí se va a empezar a... 4 no declararon, pero ya con el transcurso de la investigación se sabe bien qué hizo cada uno, pero estamos hablando del mano derecha de Pequeño J, Osorio, esa persona que ahora tienen que encontrar. ¿Por qué? Porque todavía, repito, no pudieron determinar, y no porque no quieran, no porque no estén trabajando, sino porque no estaba en el radar de nadie quién es esta persona, este sanguinario que mandó, o sería el autor intelectual y mandó armar todo esto que conocemos para terminar con las vidas de estas 3 chiquitas. María, cuando hablamos, ya voy con Cristian Méndez y con Héctor Murcio, pero quiero volver a Perú. María, cuando hablamos de esta conexión narco, ¿tienen alguna información allí en el historial, en la trayectoria de tu experiencia como especialista en crimen organizado, de los vínculos? Por lo menos aquí te cuento, en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires tenemos muchos barrios de emergencia, y aquí particularmente me quiero focalizar en el barrio 1114. No sé si lo escuchaste mencionar allí en Perú, y si se puede establecer una conexión porque hay una banda peruana actuando en este barrio hace muchos años. Exactamente, Jan, y no solamente en el barrio que me está mencionando en este momento, sino también con la Villa 21, donde generalmente cuando hay algún tipo de actividad criminal en nuestro país, involucrados peruanos salen de nuestro país, el seguimiento policial determina en muchos casos que llegan a este tipo de barrios por tener, digamos, un arraigo de peruanos alrededor, que en muchos casos han servido de ocultamiento para que las autoridades peruanas no puedan llegar a ellos. Y en este caso hay algo también que en lo que estamos muy relacionados en temas de crimen organizado, y es la modalidad que acaban de señalar ustedes sobre este caso de haber grabado o transmitido en vivo este crimen. Nosotros también hemos tenido casos en esta situación, sobre todo ligados a la criminalidad extranjera. Hace 3 años en nuestro país hubo un triple asesinato con 3 jóvenes también que llegaron desde Venezuela para ingresar a la microcomercialización de droga. Ellos quisieron abandonar, según la primera hipótesis de la policía, este circuito criminal, y fueron asesinados y descuartizados de la manera más sanguinaria. Fue un caso que realmente nos tocó muchísimo porque era la primera vez que en el Perú se daba un caso así.
Y lo lamentable y que también alzó la voz de todas las autoridades fue que este triple crimen fue transmitido en vivo. Mira, y fue enviado a atrás. diferentes teléfonos y redes sociales. Algo que nosotros realmente fue la primera vez que marcamos un caso así. Estás contando lo que literalmente pasó con este triple crimen. Ya te quiero preguntar, María, por quizás la operación o no, si puede actuar o no Marcos Estrada González. Pero, Cristian, cuando uno habla de la escena del crimen, cuando uno habla de lo que sucedió, de que quizás no se resguardó lo suficiente, con lo que vio usted de lo que pasó en estas primeras 48 horas, que hasta no se puso una faja de seguridad y entró una persona a robar, se perdió tiempo... ¿Entró una persona a robar o entró una persona a sacar quizás evidencia? Tal cual. ¿Qué viste, Cristian? Bien, bien. A ver, cuando uno hace el abordaje pericial, ¿no es cierto? Independientemente de la gravedad, va a ser todo lo que esa escena merite que uno tenga que hacer, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno termina, o sea, cuando en ese abordaje pericial, lo que pueden pasar dos cosas. Que uno de a nivel pericial puede sugerirle al fiscal, doctor, mire, sería conveniente que la escena quede asegurada por alguna otra cuestión, ¿no es cierto? Esperar un resultado de autopsia o alguna otra particularidad. Comprendo. Pero cuando uno cree que ya hizo todo, uno desde la criminalística va a sugerir que no es necesario que ese lugar quede preservado. Independientemente de lo que la justicia obviamente diga, ¿no es cierto? Por eso, a ver, si ese lugar no quedó preservado, uno puede entender, obviamente, que el lugar, desde lo que tiene que ver, desde el interés pericial, ya todo lo que se hizo está hecho, ¿no es cierto? Bien. Ahora, uno sí puede creer, ¿no es cierto?, en la característica de este hecho, que el lugar por ahí podría ser una buena medida, haber dejado por ahí asegurado un par de días más, ¿no es cierto? Pero no porque algo falte, simplemente por alguna cuestión, por X motivo que aparezca, y entonces ahí sí uno vuelve al lugar, por ahí a hacer una repericia, o a buscar algo puntual por una información que surgió, pero vuelvo a lo mismo, cuando uno hace un abordaje pericial, y más por lo que he visto, estuvieron muchas horas, nosotros hemos estado en los lugares, bueno, con candela hasta 30 horas hemos estado, ¿no es cierto? Que salíamos hasta que volvíamos, hemos estado hasta 30 horas trabajando. Pero uno cuando termina, listo. Por eso, yo sé que usted no estuvo en el lugar, usted lo acaba de decir. ¿Estuvo bien hecho según lo que vio? ¿Que en menos de 24 horas la casa quedó sola, vacía? Por eso, yo, o sea, podría ser, o sea, lo que digo es, desde apreciaciones, si como perito, supongo que si el lugar no quedó asegurado es porque ya la escena está totalmente analizada, ¿no es cierto? Por las imágenes que estuvieron mostrando, bueno, porque ahora se pudieron ingresar, se ve que es una escena grotesca, ¿no es cierto? O sea, no es que es una escena compleja donde algunos elementos pueden haber quedado sin peritar por X motivo. Se ve que es grotesca. O sea, toda la información, no digo que haya sido fácil. Se cree que haya sido recabada. Exactamente, ¿sí? Héctor, mucho se habla, lo hemos debatido aquí con Jenny, con otros especialistas, quiero saber tu mirada, y ya voy con María a Perú. Mucho se habla del cambio de jurisdicción, que esto ya tendría que haber pasado al Fuero Federal, que es el narcotráfico. Ahora pasamos de una UFI temática, como decía Jenny, de averiguación de paradero, a una UFI temática de homicidios. ¿Para vos está bien o tiene que haber pasado ya al Fuero Federal hace tiempo? Ambos fiscales son muy buenos. Creo que son de lo mejor que tiene el Ministerio Público Fiscal. Gastón Duplá primero, Adriana Rivas ahora. Digo creo porque realmente no los conozco personalmente, pero, por lo que entiendo y lo que dicen, los resultados los acompañan. Y eso se celebra, ¿no? Lo digo como hombre del derecho. Pero sin perjuicio de esto, me parece que el juez del fuero ordinario también tiene la misma potestad si necesita convocar alguna otra fuerza, puede ser fuerzas de seguridad, Fuerza Federal, inteligencia, decide. O sea, me parece que en principio... ¿Usted no coincide con sus colegas que dicen ya esto tendría que haber estado en el Fuero Federal? Me parece que en principio está bien que siga trabajando esta persona, que se le dé todo a este juez, a este fiscal. Ayer lo dije, toda la tecnología. Y al primero que tienen que encontrar, porque el crimen organizado se va a limpiar con todo el Código Penal encima, es a Osorio, lo van a terminar matando. Es decir, al primero que tienen que encontrar, y es más, brindando, es decir, la Fiscalía una recompensa, o pidiéndole al Ministerio, al
al Ejecutivo que pida una recompensa urgentemente para dar con este perfil asesino, criminológico, porque a este va a ser el primero que van a matar. Héctor Musso acaba de dar un dato que también uno no había pensado, al menos porque estamos surgidos de saber qué pasó con ellas tres. Pero Héctor acaba de decir, miren que a esta persona, la propia criminalidad de esa organización lo puede matar para que no hable más. Es un dato revelador. María, quizás para poder comprender cómo se ve desde la óptica desde Perú, cuando hablábamos recién de la transmisión en vivo, de enviar mensajes, de los subordinados, quiénes están arriba, quiénes están abajo, ¿qué se quiere enviar con este mensaje según tu criterio, según tu experiencia, cuando se transmite en vivo? ¿A quién le quieren dar un mensaje? Generalmente, y con las investigaciones que he seguido durante todo este tiempo en crimen organizado, es el mensaje a todo integrante que actualmente está vinculado a la organización criminal. Este es un mensaje para dejar claro que si en algún momento te vinculaste con ello, no hay manera de que puedas salir, porque puede considerarse una traición, principalmente por lo que acaban de señalar, por una fuga de información. Y es muy importante lo que acaba de señalar en este momento de, en un primer momento, ir con toda la investigación a detener a esta persona, porque lo más probable es que el líder de esta organización o quien haya orquestado y mandado a cometer este crimen, pues no quiera que su nombre quede expuesto. Y con la captura de una de las personas cercanas o que ha coordinado todo este homicidio, entonces podría ser expuesto. Y es algo que acá lo tenemos también muy en claro. Hace unas horas también la policía en Paraguay ha capturado a un extorsionador buscado internacionalmente de origen peruano, conocido como el Monstruo. Nosotros hemos vivido con este criminal una serie de crímenes, asesinatos, sicariatos, todo en torno a esta guerra de poderes que hay incluso dentro de las organizaciones. Incluso algunos integrantes de las organizaciones han sido ejecutados porque en algún momento se filtró la información que estaban siendo colaboradores de la policía para llegar a la captura de estos criminales principalmente. Y hay algo muy importante también que apuntó el ex oficial de la policía, Héctor Musso. Nosotros también estamos bajo una situación de frontera. Hay muchos casos de detenciones de nacionalidad extranjera, en este caso de venezolanos, que han ingresado a nuestro país con identidad falsa. Por eso es que no tiene ningún tipo de antecedentes acá. Pero una vez que la policía peruana envía las huellas dactilares a la policía de Venezuela o de otros países, se ha logrado ya confirmar la identidad original de estas personas, y detrás de ellas hay toda una serie de antecedentes policiales o antecedentes criminales. Es algo que nosotros sí tenemos acá. Hace 2 meses en Pucallpa se capturó a una persona que estaba vinculado al narcotráfico de nacionalidad peruana, pero cuando se cruzó información con la policía de Brasil, nos dimos cuenta que era un coordinador buscado internacionalmente de Comando Vermelho, que ingresó a nuestro país con documentación falsa, incluso diciendo que era de origen peruano. El tema de la información en cuanto a documentación y cómo hay ese vacío o de repente, como dijo bien, esos hitos en nuestras fronteras es muy importante, porque eso se aprovecha la criminalidad para poder cruzar de una frontera a otra sin ser detectados. María, a lo que habló María, que tiene que ver, y volviendo al caso de lo que sucedió acá con el triple crimen. Hoy, a ver, no estoy diciendo con mayor tranquilidad, pero después de 3, 4 días de investigación, porque también tengamos en cuenta que en 3 o 4 días de investigación se pudo hacer hasta acá, que es un montón en cuanto a la investigación y demás. Hoy preguntás, pero a ver, ella se termina robando dinero, que es lo que primero que se dijo en una instancia, después que se quedó con droga. Que se quedó con droga, que era la pareja de Pequeño J, y te dicen, eso se va a ver con el tiempo. En realidad, a alguien molestó. Está claro. Le dijo que este Pequeño J y Osorio, básicamente le dijo a esta mujer, ya no me acuerdo de apellido, Parra, que era la dueña de la casa, queremos tu casa. ¿Por qué? Porque alguna vinculación y algún nexo tenía, también está claro. Pero es como bien decía María, claramente acá es, o alguien molestó a alguien, habló de alguien y dio más información de la que tenía que dar, o se terminó quedando con un vuelto, porque es así. Entonces no se sabe puntualmente qué es lo que pasó. Y acá hoy en día creo que ya saber lo que pasó queda en un segundo plano. Acá lo importante es lo que tenés y a quién tenés que encontrar. Tal cual, Jenny, coincido. María, te agradecemos mucho por el tiempo.
Muchas gracias a ustedes también, y siempre encantada de poder cruzar información, y la información que podamos conseguir en Perú en torno a este caso, en primer momento se las vamos a compartir. Gracias, María. María Horna es periodista en Perú. Se quedan con nosotros porque vamos a seguir con esta información. Se queda Héctor Murcio, se queda Cristian. Jenny, para ir tratando de recapitular para aquellos que se están sumando a La Nación Más, últimas novedades a día de hoy. Sabemos que se cambió de fiscal y que la familia se estaba por reunir, o parte de las familias, con Arribas, ¿digo bien? A ver, Carlos Arribas lo primero que hizo es recibir la causa, que la causa es bastante larga, poner a su gente a trabajar, que tuvo una reunión a las 10 de la mañana con el jefe de la departamental con el jefe de la DDI de La Matanza, para ver hasta ahora qué información había, qué es lo que faltaba, y posteriormente ya empezó la reunión con cada uno de los familiares. Ahora lo importante es no solamente la declaración de esos familiares, ver... Ayer acá Alejandro Ñamandú, quien es jefe de todo lo que tiene que ver con investigaciones de la Policía Federal, decía algo muy importante. No hay que sonrojarse por decir que hay que investigar a las víctimas, pero no porque ellas tuvieron algo que ver y hay que ir contra las víctimas, sino porque investigando a la víctima se puede saber y llegar a quizás alguna conexión que tenían, quién la está buscando, si, como hablamos muchas veces de Agostina, que es la hermana de Lara, si ella tenía alguna conexión, alguna pareja que terminó llevando a Lara a un lugar que lamentablemente la dejó en una situación terrible. Bueno, todo eso es lo que ahora tiene que hacer el fiscal de Arribas, obviamente junto a la policía bonaerense. Son las 3 de la tarde, 52 minutos. Fíjense ustedes el recorrido que hemos hecho durante esta jornada. Desde la mañana en La Nación Más, con la despedida en Esteban Echeverría, en González Catán. Ya lamentablemente se hizo el último adiós a Brenda, a Morena y a Lara. Y Jenny Di Serio recién con información exclusiva. ¿Qué dice el expediente? Ya hay una captura internacional. Se busca a los responsables. Se va hacia arriba y también hacia abajo. Se queda Héctor Murcio, se queda Cristian Méndez. Quédense porque después de la pausa vamos a tener más información sobre este tremendo caso.